Bueno, Walter Miñolo, como sabéis, es profesor emérito y distinguido William Wanamaker y exdirector del Centro de Estudios Globales y Humanidades de la Universidad de Duke. Fue investigador asociado de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito e investigador asociado honorario del Centro de Estudios Indios en Sudáfrica en la Universidad de Wits en Johannesburgo. Trabajó como asesor del Instituto de Investigación DOC, de Diálogo de Civilizaciones, con sede en Berlín. Walter Miñolo ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos internacionales. Entre ellos destacaremos el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el grado honorario de la Universidad Goldsmith en Londres y recientemente también un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Formosa y la Universidad Nacional de Córdoba. La lista de sus publicaciones en la materia de monografías especializadas es sumamente extensa, por lo que nos limitaremos a destacar algunas de estas obras, como ya en los años 90, El lado más oscuro del Renacimiento, Alfabetización, Territorialidad y Colonización. A partir del 2000, publicaciones como La idea de América, La herida colonial y La opción decolonial. Otros textos de referencia en la materia serían El desprendimiento, La retórica de la modernidad, La lógica de la colonialidad y La gramática de la decolonialidad. Y vamos a destacar también entre este extensísimo listado la coedición con Rita Segato y Catherine Walsh de la primera publicación en inglés de ensayos fundacionales en torno a la colonialidad, descolonialidad, bajo el título Aníbal Quijano on the Coloniality of Power, del 2024, año también este en el que se ha editado El lado más oscuro de la modernidad occidental, futuros globales, opciones descoloniales. Le agradecemos de nuevo muy sinceramente a Walter Miñolo que haya querido acompañarnos hoy presencialmente en nombre de todas las entidades coorganizadoras. Le agradecemos su presencia y sin más preámbulos doy paso a su conferencia inaugural. Muchas gracias. Bueno, me hago eco de todos los agradecimientos que se han manifestado. Tenemos poco tiempo, de modo que aprovecho lo ya dicho para agradecer a las instituciones y las personas. Y agradezco también, estoy tratando de poner esto en orden para... Ahí está. Agradezco también el honor de ponerme aquí a el puntapié inicial, sobre todo porque yo no soy especialista de museos, tampoco soy especialista de historia del arte, tampoco soy curador o curadora, en fin. Entonces, la cuestión que lo que le voy a contar es cómo llegué yo a interesarme en los museos y a escribir sobre museos y a investigar sobre museos. Lo que yo investigo desde hace 30 años, quizá 35, es lo que Aníbal Quijano llamó el patrón colonial de poder. Así como los psicoanalistas investigan el inconsciente, para nosotros es el patrón colonial de poder. Y el patrón colonial de poder, metafóricamente, es el inconsciente de la civilización occidental, o la estructura profunda, digamos así, ¿no? Bien, empecemos. Esto va a ser un poco como un relato de familia cuando llega alguien del extranjero y muestra fotos en el family room, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Primero, entonces, el título. El título de la ponencia que aparece en el programa es La modernidad de los museos y la colonialidad de sus expresiones. Y yo le puse el título, el museo, la institución museo en el horizonte colonial de la modernidad, porque este es un título paraguas, donde yo hago muchas investigaciones, y la cuestión es cómo tal o cual cosa, digamos, el museo, la filosofía, o la iglesia, o la economía, funcionan en el patrón colonial de poder.
Tenemos poco tiempo, entonces no voy a poder entrar en muchos detalles, pero voy a dar, voy a tirar así puntos para la discusión de estos próximos días, ¿no? Empiezo entonces con dos principios decoloniales. Uno es que hablar de descolonización presupone saber cómo funciona la colonización, porque si simplemente hablamos de descolonización sin saber cómo la colonización funciona, hablamos un poco en el aire, ¿no? Ahora bien, la colonización, para hablar de descolonización se supone la colonización y hablar de descolonialidad presupone la colonialidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre colonización y colonialidad? Colonización, cuando hablamos de colonialidad no hablamos del Imperio Romano, no hablamos de los incas, no hablamos de China antes del siglo XII o XIII. Cuando hablamos de colonialidad hablamos de una forma, una estructuración de poder que aparece en el siglo XVI con lo que se llama el descubrimiento y la colonización de América, los españoles, los portugueses, pero que después toman los franceses y los holandeses y los ingleses, y después de la Segunda Guerra Mundial pasa a Estados Unidos en una nueva forma de colonización, pero la lógica de la colonialidad se mantiene transformándose constantemente, ¿no? Entonces esto es un principio fundamental, ¿no? Es decir, la colonialidad es, como se dijo, una gramática que se está haciendo para investigar la lógica de la colonialidad y la retórica de la modernidad. La modernidad es una retórica de salvación por conversión, de salvación por progreso, civilización, desarrollo y modernización, etcétera, etcétera. La retórica siempre cuenta cosas lindas que van a pasar, y esa es la máscara de la colonialidad. Entonces la descolonialidad, la investigación descolonial, la política de la investigación descolonial, trata un poco de ese asunto, ¿no? Es decir, entonces esto que estoy diciendo va también dirigido a las y los estudiantes, ¿no? Se entiende un poco este tipo de trabajo que lleva ya sus años, pero que tiene ciertas formulaciones muy específicas en este momento. El segundo principio que quiero enunciar es que no se puede descolonizar el museo, ni se puede descolonizar la universidad, ni se puede descolonizar la iglesia, que son las tres instituciones fundamentales a partir entre el siglo XVI, XVII y XVIII que controlan el saber, el sentir, el conocer. Pero sí, y es muy importante, hacer trabajo decolonial en la universidad, en los museos, en la iglesia. La teología de la liberación ya empezó a hacer esto hace mucho tiempo. ¿Por qué no se puede descolonizar la universidad o el museo? Porque son instituciones coloniales. O sea que si queremos descolonizar el museo o la universidad, queremos tener la torta y comérnosla. ¿Ya? En este momento, pensar en un museo decolonial no tiene sentido, ¿sí? Porque es otro tipo de trabajo que hay que hacer en el proceso de decolonialidad. ¿Qué tipo de conocimientos y qué tipo de articulaciones, ¿no es cierto?, de la memoria queremos hacer en el trabajo decolonial? Y el tercer principio es el siguiente: la investigación decolonial comienza siempre no por dar nuevas definiciones, porque si queremos dar nuevas definiciones nos quedamos en el juego que ya está definido, sino se trata de preguntarnos cómo lo que es llegó a ser lo que es. O sea, el museo no lo creó Dios, no lo creó el Big Bang, ¿no? Es decir, el museo tampoco es una institución que existía en China o que existía en los aztecas o que
existían otras civilizaciones persa, árabe, etcétera, ¿no? Como sabemos, ustedes saben muy bien, yo voy a decir muchas cosas que ustedes saben, pero los digo para sostener mi argumento, ¿no? Para que ustedes vean por dónde viene mi argumento, ¿no? Bueno, lo que llamamos hoy la Biblioteca de Alejandría era un museo, era un lugar de saber, era el lugar de las musas. Entonces, lo que decía el director, la necesidad de conversaciones, de cursos, de seminarios, son absolutamente necesarios en los museos, y no solamente, como ustedes saben, de hacer exhibiciones, ¿no? Entonces, no voy a, ustedes saben la historia de los museos, pero empecemos por recordar, ¿no es cierto?, cuándo se funda el Museo de Londres, el Museo Británico, cuándo se funda el Louvre, cuándo se funda el Museo Arqueológico de Berlín. Son todas instituciones recientes, relativamente recientes. La universidad es mucho más antigua. Bien. Estos son los principios. Pasemos entonces ahora a cómo yo llegué a esta cuestión, a pensar los museos en el horizonte colonial de la modernidad. Cuando yo estaba investigando por los años 80, finales del 80, para escribir El lado más oscuro del Renacimiento, en la biblioteca Brown de Providence, encontré el mapa, un mapa que Matteo Ricci había llevado a China, el jesuita Matteo Ricci había llevado a China y a Japón por ahí por 1580. Los chinos tenían otra forma de articular el espacio, lo que se llama los nested rectángulos, ¿no? Que eran rectángulos encastrados, donde Beijing estaba en el centro y después más se alejaba, más bárbaro, digamos, así en el vocabulario de los griegos, ¿no? Y Matteo Ricci aparentemente le llevó el mapa de Ortelius. Y los chinos, que parece muy diplomáticos, le dijeron, bueno, está muy interesante, pero ¿por qué si China está en el centro, usted la pone allá en el ámbito a derecho y arriba? Bueno, esto para mí fue una gran revelación. Todo mi trabajo empieza, de alguna manera, a partir del momento en que yo me doy cuenta que el mapa y los relatos de Occidente sobre otras culturas son relatos de Occidente sobre otras culturas, no son lo que son las otras culturas. Es decir, lo que dice Occidente sobre China es lo que dice Occidente sobre China, no es lo que China es o dicen los chinos sobre China. Entonces Matteo Ricci se dio cuenta que aquí había un problema, los llamó 2 semanas después, los llamó 2 semanas después y le mostró este otro mapa. Y este ya fue más aceptado por los chinos porque ya China estaba más en el centro, ¿no? Pero esto es fundamental y es fundamental para hoy. Es decir, la historia se desplaza, el centro se desplaza hacia el Pacífico. Sí, ya no es Roma, que después se hace Greenwich y es el Atlántico, sino que es el Pacífico. Y piensen ustedes todo el impacto, todas las consecuencias que esto tiene en este momento, ¿no? Pero no, como dije, voy a decir muchas cosas que no puedo elaborar. Bien, eso me llevó a escribir, este momento, hay un capítulo sobre esto, a escribir El lado más oscuro del Renacimiento, y ahí empecé a pensar cómo los náhuatl vieron a los españoles. ¿Cómo resultó este encuentro? Entonces, lo que este mapa me dio es cambiar la perspectiva de la mejor manera posible. Es decir, cómo pensaban los chinos frente a Occidente, cómo pensaban los nahuas, los aztecas, los incas, ¿no? Y el libro se tradujo al mandarín precisamente por este capítulo, ¿no? A partir de ahí,
Es decir, mi investigación en todos los ámbitos trata de esto. Es decir, la colonialidad toca a través de los siglos a todo el planeta, pero el resto del planeta va respondiendo a su manera en distintos momentos. Y hoy estamos en un momento clave, ¿no es cierto?, en donde los relatos de Occidente ya entraron en crisis. Todavía existen, tiene poder, pero se hablaba antes de crear otras narrativas, y esas narrativas ya no pueden venir de Occidente, esas narrativas están viniendo de otras lenguas, de otras memorias, de otras culturas. Y entonces en este momento es un problema para Occidente y para América Latina, porque nosotros somos descendientes de europeos, sean mestizos, criollos, inmigrantes, y hemos convivido durante 500 años con poblaciones indígenas y con la diáspora africana. Bien, a partir de ahora, lo que les voy a decir está basado en cuatro artículos que yo escribí. Si a alguien le interesa, se pueden distribuir esto. Uno es, bueno, voy a empezar con es decir, Fred Wilson. Seguramente ustedes conocen a Fred Wilson. Cuando estaba escribiendo El lado más oscuro del Renacimiento, estaba dando un seminario en Baltimore. Y el segundo día del seminario, un estudiante me dice, ¿usted conoce a Fred Wilson? No, nunca había hablado, he oído hablar de Fred Wilson. Y dice, mire, ¿le gustaría ir al Museo Histórico de Baltimore a ver Mining the Museum? Yo, claro que sí. Bueno, fue un impacto. Fue un impacto porque lo relacioné con el mapa de Matthew Ricci. Es decir, lo que está haciendo Fred Wilson es exactamente lo que hicieron los chinos en su momento, dado su descendencia, su ascendencia africana y en la forma de trabajar. Me interesó también porque ya Fred Wilson no era un artista, era un curador. Mine in the Museum, y miren ustedes el título, Mine in the Museum. Yo creo que esto es un momento clave en lo que estamos hablando, ¿no? Minar el museo. Pero no hice nada, es decir, quedó ahí este impacto de Fred Wilson, y en el 2005 estaba dando yo una conferencia en el Tapies, en Barcelona, y Manolo Borja era todavía director del MACBA, y me invitó a cenar, a almorzar, y me dice, mira, te pago 1.000 francos, creo que 1.000 euros del pasaje, y te invito a que des una conferencia sobre colonialidad en el Congreso en San Pablo de la Asociación Internacional de Museos. Y ahí vino la memoria de Fred Wilson. Entonces ese artículo fue sobre Fred Wilson, y ahí empecé a entrar en la consideración de los museos y pensar el museo en el horizonte colonial de la modernidad. Bueno, para quienes no conocen a Mine in the Museum, cuando ustedes entran, suben al tercer piso, al cuarto piso, llegan y se encuentran, salen del ascensor y se encuentran con esto, ¿no? Entonces, no me acuerdo quiénes son, pero son próceres occidentales, y aquí son pedestales vacíos, ¿no? Y entonces hay que acercarse, ahí está el nombre de Otoba cubano, de esclavizados africanos, etcétera, que tienen el nombre, pero que no tienen evidentemente el lugar del busto, ¿no? Entonces ahí uno ya se da cuenta de por dónde van las cosas, ¿no? Después se llega a un momento en donde se llama platería, entonces hay muchas vitrinas con fantásticos objetos de plata elaborados, y cuando uno se acerca se encuentra, ¿no es cierto?, con el látigo y qué rápido que pasa esto. Se encuentra con, digamos, el recuerdo, la presencia de la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces,
hay toda una lógica ahí en la presentación. Y piensen ustedes que Fred Wilson no fabricó nada, es decir, lo que hizo es sacar piezas del basement del museo, pero también de familias, familias que coleccionaban pinturas, objetos, etc., ¿no? Bueno, este es otro ejemplo, ¿no es cierto? Es una especie de sala donde uno espera que ahí esté el pianista, ¿no es cierto? Y estén escuchando el piano, cuando en realidad lo que está es donde se crucificaba al esclavizado para darle latigazo, ¿no? Bien, escribí precisamente un artículo que se llamó así, El Museo en el Horizonte Colonial de la Modernidad. Y a partir de ahí empecé a seguir esta línea de investigación. Sé que Pedro Lasch, hay dos piezas de Pedro Lasch aquí en el museo. Esta exhibición de Pedro Lasch, no me acuerdo cuándo fue exactamente, creo que el 2014, 2015. Y aquí interesan dos cosas para lo que estamos pensando y el trabajo decolonial que se puede hacer en los museos, como por ejemplo Wilson, ¿no? Espejo Negro, Black Mirror, Espejo Negro, se exhibe junto al mismo tiempo en que el Nasher Museo de Duke se inaugura. Y se inaugura, había un museo muy pequeño, después los donadores dieron mucho dinero, construyeron un museo bastante interesante. Y esa exhibición se llama de Velázquez a Goya. Y Pedro Lasch responde en dos habitaciones muy pequeñas del museo con espejo negro, Black Mirror. Y lo que hace Lasch es bien interesante, puesto que saca las estatuetas mayas, aztecas, del sótano del museo. Las pone todas de espaldas, es decir, hay toda alrededor de la sala las pone todas de espaldas, o sea que cuando uno entra en la sala ve las espaldas de las estatuetas y ve espejos negros y ve, cuando se acerca, el frente de la estatueta, pero aparecen, ¿no es cierto?, figuras fantasmáticas de... No, me voy para otro lado. Aparecen figuras fantasmáticas de la cultura, la civilización hispánica. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la mujer barbuda. Ahora parece que Pedro ha conseguido un fondo para hacer esto de las meninas en un enorme tamaño. Entonces muestra las meninas con la figura de Coatlicue, que es una deidad, digamos así, azteca, con vestido de serpientes, etcétera, ¿no? Es decir, constantemente está introduciendo el relato que la colonización acalló. Y la colonialidad es precisamente esto, es decir, la retórica de la modernidad oculta la colonialidad porque la colonialidad destituye. Se constituye la modernidad con los relatos de la modernidad destituyendo. Son simultáneos, son momentos simultáneos. Entonces lo que hace aquí Lasch, un poco yo lo empecé a ver, lo empecé a entender, como había entendido a Matthew Ricci, como había entendido también a Fred Wilson, ¿no? Bien, ya ven ustedes para los jóvenes, ¿no? Es decir, yo no investigué esto. Ocurrieron estas cosas. Sí, pero yo tenía, digamos, ya la preocupación de la cuestión colonial, de la colonialidad del poder, ¿no? Entonces uno va encontrando en su vida cosas que
aparecen, les hace ver, les hace sentir a uno, así está funcionando la colonialidad. Estas son formas específicas de colonización. ¿Y cómo se responde a esto? ¿Cómo las otras culturas que son, digamos, intervenidas por la colonialidad responden? Entonces, en el 2005 me encuentro en Doha, en una especie de taller en el Museo de Arte Islámico de Doha. Entonces me empiezan a sorprender un montón de cosas, pero ya empiezo a entender también que aquí ha pasado algo, es decir, como una cultura que es capitalista, que ya no es Pedro Lash y que es Fred Wilson, que son personas, son artistas, son curadores, son creadores, etc. ¿no? Aquí ya es una institución. Una institución que se apropia de la institución museo. ¿Para qué? Para reconstituir una memoria que Occidente le dijo que debía despreciar. Entonces no tienen absolutamente ningún empacho en contratar a un arquitecto japonés, americano, que diseña el museo de acuerdo. Cuando ustedes van a Doha o cuando ustedes van a Dubái, van a ver que están los grandes edificios modernos, pero al mismo tiempo se conserva la arquitectura, la arquitectura árabe, tanto en los colores como en las formas, ¿no es cierto?, arquitectónicas. Entonces, ahora bien, esto yo ya no le llamaría de colonialidad. Yo empecé a decir, bueno, ¿qué diferencia hay aquí entre lo que hace Fred Wilson, lo que hace Pedro Lash y lo que está haciendo el Museo de Doha, o lo que está haciendo la Bienal de Sharjah, por ejemplo, que se apropia de la institución? Y entonces ahí empecé a hablar de desoccidentalización. Y la desoccidentalización son procesos no solamente anti, porque cuando ustedes son anti algo, pierden de entrada. ¿Por qué? Porque se oponen a unas reglas del juego que no la han creado ustedes. Entonces aquí lo que está pasando, esto no es anti, sino que es crear o regenerar o reconstituir lo que Occidente destituye apropiándose de instrumentos e instituciones, ¿no es cierto?, occidentales. Entonces, bueno, esto es lo que es el Museo de Arte Islámico, ¿no? Es decir, porque no solamente el Museo de Arte Islámico, sino yo creo que es... bueno, hay una inversión de 250 millones de dólares invertidos en un cuadro de Cézanne, y el relato que se hace es decir, bueno, si ustedes quieren ver a Cézanne, vengan aquí. Bueno, vengan aquí y vean también lo nuestro, ¿no? Entonces son políticas, ¿no es cierto? Son políticas culturales basadas en un poder económico muy fuerte. ¿Sí? Esto no se puede hacer si no se tiene el dinero que tiene Qatar y que tiene Dubái, ¿no? Pocos años después estuve en Singapur. Entonces, bueno, me quedé ahí, me quedé con el museo, también como lo de Fred Wilson me quedó en la memoria, y unos años después estoy en Singapur y voy a visitar el Museo de las Civilizaciones Asiáticas. Y de nuevo tenemos aquí el mismo fenómeno, la reconstitución de las civilizaciones asiáticas. Ya no se trata de museos nacionales, ¿no? O museos de arte, se trata de museos de civilización. Hoy se está hablando, tanto China como Turquía, como Rusia, como India, no somos Estados-nación, somos Estado-civilización. Entonces eso tiene un impacto tremendo
en la medida en lo que la esfera pública responde a esto, ¿no? Entonces el Museo de las Civilizaciones Asiáticas ya es un anticipo de lo que en este momento es muy evidente, ¿no? Además, el Museo de las Civilizaciones Asiáticas está en los edificios del poder británico en Singapur. Se han apoderado de eso, se han apropiado de esos edificios y han constituido, reconstituido las civilizaciones asiáticas dentro de ese museo. Bien, estos 4 ejemplos ya le dan una idea de por dónde va el pensamiento decolonial. El pensamiento decolonial es un pensamiento fronterizo. ¿Por qué es un pensamiento fronterizo? ¿Qué es lo que han hecho los chinos con Rich? ¿Qué es lo que ha hecho Fred Wilson con el Museo de Baltimore? ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Lash? ¿Qué es lo que ha hecho el Museo de Doha y el Museo? Es decir, reconstituir sus propias memorias utilizando y sabiendo la memoria de Occidente, mientras que Occidente no conoce, o conoce muy poco, las memorias de esas culturas que ha destituido. La lógica básica de esto es la relación amo-esclavo. El esclavo, o la persona esclavizada, conoce la razón del amo, conoce la razón del esclavo y conoce la razón del amo. Pero el amo no conoce la razón del esclavo, porque el esclavo no tiene razón. En el doble sentido de decir no tener razón como verdad o no tener razón porque no raciocina. Este es el pensamiento fronterizo. Y estas son las respuestas decoloniales y desoccidentales que se están dando, ¿no? Y yo hago la diferencia aquí entre lo decolonial y lo desoccidental en 2 formas, ¿no? La desoccidentalización son proyectos de Estado y son proyectos de instituciones estatales. ¿Sí? Tanto el Museo de Doha como el Museo de Singapur, como lo que vamos a ver en un rato, la Sharjah, es decir, pueden llevarse adelante porque hay un capital que los soporta. Hoy el mundo es capitalista, pero tenemos muchos conflictos y la cuestión es por qué tenemos esos conflictos, ¿no? Bien, entonces, las respuestas desoccidentalizantes son también pensamiento fronterizo, pero son pensamiento fronterizo en la esfera estatal, mientras el pensamiento decolonial es pensamiento fronterizo en la esfera pública. Es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es decir, el museo es una institución, ¿no es cierto?, estatal, pero al mismo tiempo mucha gente de aquí estamos en el museo como funcionarios, como curadores, curadoras, o estamos en la universidad. Entonces lo que hacemos la gente en la universidad, en los museos, pueden ser tareas decoloniales. En fin, hay una especie de imbricación, ambigüedad, que habría que hablar más para clarificarla, pero esta es un poco la situación, ¿no? Es decir, el proyecto de China, por ejemplo, es desoccidentalizante, ¿cierto? China es capitalista, pero no es neoliberal. ¿Y qué es lo que está haciendo China? Está reconstituyendo su propia memoria. La gente dice, bueno, ¿qué es esto del socialismo estilo chino? Bueno, China se apropia el capitalismo, se apropia el socialismo, pero sigue reconstituyendo su vieja memoria, su vieja cultura, su vieja tradición. No necesita a Aristóteles o Platón porque tienen a Confucio, tienen a Mencius, tienen a Laozi, etc. Este es el proceso, digamos así, de desoccidentalización institucional y los procesos de decolonización en la esfera pública. Como dije, aquí hay muchas cosas ambiguas, pero para una idea general vamos por aquí. Bueno, el otro ejemplo que tengo es el de la Bienal de Sharjah, 2013, la Bienal 11. De nuevo, yo no estaba haciendo investigaciones.
estaba en Hong Kong por 6 meses. Y leo el statement, como se dice, de Yuko Asagawa, que fue la curadora que Jorge Al-Qasimi invitó para esto. Entonces leí el statement, ¿no es cierto?, de la curadora y me quedé con la boca abierta, porque Yuko Asagawa decía, espero que esta Bienal sea una contribución a no sé si decía terminar o combatir, no me acuerdo el verbo que usaba, el occidentalismo, el eurocentrismo, el globalismo y todos esos ismos. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? 2011 se estaban diciendo Yuko Asagawa, que era la curadora principal del Museo de Arte Moderno de Tokio. Entonces, ¿qué está haciendo Jorge Al-Qasimi invitando a Yuko Asagawa? Bueno, ¿cuál fue la Bienal última? La 15. La 15 fue un proyecto de Oki en Warsaw que desafortunadamente falleció, pero Jorge Al-Qasimi lo llevó adelante. Entonces, ¿qué está haciendo Al-Qasimi invitando a esta gente, no? Entonces, bueno, ahí está el proceso de desoccidentalización por parte de Al-Qasimi, pero al mismo tiempo ella invita a artistas decoloniales. En la Sharia 11 invitó a 2 artistas de Estados Unidos, 20 de Europa, eran 102 en total, y los 80 restantes de América Latina, de Asia y de África. Entonces, hay toda una política aquí entre la desoccidentalización y la descolonialidad, ¿no es cierto? La descolonización lo que está haciendo la institución bienal, pero al mismo tiempo dando lugar al trabajo decolonial de los artistas, ¿no? Bien, otra cosa que dice Asagawa que me llamó mucho la atención, que lo que le había llamado, lo que le había atraído en Sharjah era the court, no sé cómo se dice en español, los patios islámicos, patios se dicen, los patios islámicos. Es decir, los patios islámicos que ella empezó a entender que iban desde Bagdad hasta Asia Central, entonces utilizó todo ese espacio, utilizó la ciudad como museo y empezó a instalar, ¿no es cierto?, a invitar a los artistas que hicieran estas instalaciones. Esta es una pieza universos en el universo, Universe in the Universe, de un argentino y una alemana que ustedes seguramente conocen, y lo sitúa precisamente en el courtyard. Bueno, el nombre Universe in Universe, el 97, se originó como reacción a posiciones demasiado centradas en Europa Occidental y Estados Unidos. Y es ahí, digamos, lo que atrae a Yuko Asagawa a invitar a esta pieza del 97, ¿no es cierto? También se refiere al tan invocado peligro de la progresiva homogeneización de una cultura global y rechaza las pretensiones de Occidente de ser el único modelo válido y universal de arte o modernidad. Entonces, lo que estamos, en resumen, lo que estamos en este momento, no solamente en el mundo del arte, pero lo vemos en Ucrania, lo vemos en Israel, Palestina, es el proyecto de Occidente de homogeneizar, pero, como sabemos, la dominación, la explotación, la desposesión crea conflictos. Y en este momento los conflictos aparecen en la política, economía, militar, pero también aparecen en la cultura. Y esto es lo que una de las tareas de los museos, las universidades, el periodismo, es este trabajo, ¿no es cierto?, de reconstitución de lo destituido. Este es otro principio fundamental de la decolonialidad que
introdujo Quijano en el 92, cuando ya la descolonización, como fundar estados nacionales, como había sido en la Guerra Fría, ya no tenía sentido. Entonces era necesario reorientar esto. Y él le llama reconstitución epistemológica, después le agregamos la reconstitución estética. ¿Y qué nos está diciendo Quijano en ese momento? Lo que falló durante la descolonización, durante la Guerra Fría, es decir, tuvo éxito porque expulsaron a los colonos, pero falló porque instalaron estados nacionales y no cuestionaron ni la teoría política, ni la teoría económica, ni la educación y la cultura. Es decir, hicieron lo mismo los nativos que hacían los colonos. Entonces, en este momento necesitamos reconstituir, ¿no es cierto?, ese conocimiento hegemónico que ya no podemos, no podemos actuar, no podemos pensar sin cuestionar todas estas categorías. De ahí viene el principio que yo mencioné al comienzo, no partir de lo que es o se asume que es dando nuevas definiciones, sino preguntarnos cómo lo que es llegó a ser lo que es, y ahí empezamos el proceso de reconstitución epistemológica y reconstitución estética. Cada una de nosotros y de nosotros lo haremos de acuerdo a nuestras historias personales, historias locales, etcétera. La forma en que lo hagamos en Madrid no será la misma que se hace en Sudáfrica o lo que se hace en Indonesia o lo que se hace en Aymara, pero compartimos, ¿no es cierto?, esta orientación general. Bien, yo aquí terminaría, no sé si tengo 4 minutos más para... ¿Sí? También la ya... Siempre todos los ejemplos tienen el mismo principio del Matteo Ricci, ¿no? Para eso es lo que siempre me llamó la atención y lo fui acumulando, ¿no? Lo que hace la Sharjah invita a un artista el año anterior para que observe y luego haga algo en la bienal siguiente. O sea, Wael Shawky, que es egipcio, fue invitado en la Bienal 12 y él respondió con dictum 10.1.20 en la Bienal. Esta canción que van a escuchar, tiene 4 minutos, abre la Bienal. La abre en la calle, ¿cierto? Y lo que hizo Al-Shawky es lo siguiente, él dice, bueno, cuando se terminó la Bienal 12, fue muy triste, dice, ¿por qué? Porque yo salgo, digamos, al patio, a los patios, y están los empleados empaquetando obras. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que hay muchos inmigrantes explotados, evidentemente, pero consiguen mejores condiciones de vida en Dubái o en los Emiratos que en otras partes. En India, sobre todo, hay mucha gente de India, ¿no? Entonces, lo que se le ocurre a Shawky es 2 cosas, ¿no? Primero, componer, o 2 o 3 cosas. Primero, componer una canción con recortes de periódicos que hablaban de la Bienal anterior. Segundo, invitar a 3 artistas de Punjab. Ahí se me escapa, digamos, el nombre de la música, ¿no? Ya va a venir. Entonces los invita a ellos y además traducen los recortes, la letra la traducen al urdú. Invita a toda esta gente que está sentado, son trabajadores, que ya no son trabajadores, sino que están participando, ¿no es cierto?, en la Bienal, ¿no? A ver si funciona esto. ¿Tú crees que funcionará? No se encontró el servidor. A ver, entonces, ¿cómo podemos hacer? Se me fue aquí
Porque sería lindo terminar con música, ¿no? O sea, Hay que meterse en internet. o si no, ¿eh? Hay que meterse en internet. ¿Cómo? Que en internet, creo que está. Quería mostrar el vídeo ese que está. A ver, vayamos de nuevo al... Yo creí que si no podemos copiar el... Está en internet el vídeo que quiere poner. Ya, Claro. podemos copiar el enlace, ¿no? Sí, pero un segundo porque no tiene internet, por eso no la deja cargarlo. Entonces vamos a ver ahora. Aceptar. No, es que seguimos en internet. ¿Qué pasa si copiamos? Bueno, mientras para ganar tiempo le digo la conclusión, ¿no? Pero la conclusión ya fue anunciada desde el comienzo, ¿no? El trabajo de colonial consiste en entender cómo funciona la colonialidad, las formas de destitución en las que opera, y el trabajo de colonial es la reconstitución, que es relevante para nuestros días de aquello que la modernidad, colonialidad han destituido. Y los ejemplos que yo les di son ejemplos de este trabajo en dos esferas, ¿no? La esfera de la desoccidentalización y la esfera de la decolonialidad. ¿Y estos son respuestas a qué? A 500 años de occidentalización del mundo y a los últimos, digamos, 10 años de reoccidentalización del mundo, que empieza con el gobierno de Barack Obama, ¿no? Barack Obama se da cuenta que ya el proceso de desoccidentalización ha comenzado, entonces comienza el proceso de reoccidentalización. Y ese proceso de reoccidentalización es, digamos, conducido, motivado así por la reestructuración liberal en el neoliberalismo, ¿no es cierto? El neoliberalismo no es capitalista, no, es capitalista, pero eso no es el asunto. El asunto del neoliberalismo es el diseño de homogeneización. Y este diseño de homogeneización empezó con el cristianismo en el siglo XVI. ¿Cuál era el proceso? ¿Cuál era la intención del cristianismo, de la cristiandad occidental? Los cristianos occidentales. América le daba la oportunidad, la posibilidad de cristianizar el mundo. Después cambiaron las cosas y vinieron Inglaterra y Francia y no, había que hacer que todo el mundo progresara y civilizara. Hay que civilizar. Bueno, después viene Estados Unidos y dijo, no, hay que modernizar a todo el mundo. Y después viene el neoliberalismo y dice, bueno, hay que democratizar y globalizar el mercado, ¿no? Y en esto estamos más o menos, y yo creo que este para mí era un marco en el cual pensar la tarea que podemos hacer en los museos y en las universidades, que me imagino que es donde la mayoría de nosotras y nosotros actuamos, ¿no?
Ahí vino el padre. Dejémoslo aquí. De modo que les agradezco su atención. Muchísimas gracias.